En el tema de hoy, elegido por la buena gente de Patreon, vamos a ver algunas de las ocasiones más notables en las que barcos mercantes terminaron en combate con naves enemigas, y cómo terminó eso. Por supuesto, hay algunos incidentes bastante famosos, como las últimas resistencias del Jervis Bay y el Rawalpindi, pero ellos tendrán sus propios videos dedicados en algún momento. Así que por ahora, vamos a comenzar con una acción que en realidad es tan poco conocida que hoy en día ni siquiera tiene un nombre propio. Simplemente se le llama la acción del 4 de agosto de 1800 y tampoco hay pinturas de esto, así que las que verán en este segmento son genéricas de la época y de los barcos en cuestión. Disculpen, pero sí, no puedo retroceder en el tiempo y obligar a la gente a hacer pinturas de estas cosas. Ahora, en este punto de las guerras revolucionarias y napoleónicas, la flota francesa estaba algo a la defensiva. Diversos enfrentamientos importantes a lo largo de la última década, como la Batalla del Nilo, el glorioso 1 de junio, San Vicente y Camperdown, habían mermado la fuerza tanto de la flota francesa como de sus aliados. Una buena parte de la Marina Real ahora estaba apostada frente a los puertos controlados por los franceses, lo que dificultaba aún más los intentos de movimiento de la flota francesa. Pero había un talón de Aquiles en todo esto. El Imperio Británico financiaba su campaña de guerra mediante su vasta red de comercio en el extranjero, que incluía lucrativos convoyes de los llamados East Indiamen, que, a pesar del nombre, también comerciaban con China y varias otras partes del mundo, más allá de las zonas de la India controladas por los británicos. La Marina Real Británica sí intentó brindar cierto grado de protección a estas flotas mercantes, especialmente mediante el uso de convoyes escoltados. Pero incluso con cientos de barcos a su disposición, solo podían hacer hasta cierto punto para cubrir los miles o decenas de miles de barcos mercantes que estaban en el mar. Así que esto dejó al comercio mercante algo vulnerable ante piratas, corsarios o buques de guerra, enemigos que realizaban incursiones. En parte para ayudar a contrarrestar esto, los propios comerciantes solían estar armados hasta cierto punto, y a veces también se pintaban para parecerse más a buques de guerra e intentar disuadir un ataque enemigo desde el principio. Esto a menudo les permitía, o al menos a los más grandes de ellos, ahuyentar a piratas y corsarios con bastante facilidad, pero en un combate directo, los buques de guerra reales acabarían rápidamente incluso con los indiamanes más grandes. El bloqueo británico, además, estaba algo a merced del clima, especialmente en los puertos franceses del Atlántico. De vez en cuando llegaban grandes tormentas que soplaban aproximadamente de este a oeste, y esto obligaba a las fuerzas de bloqueo a retirarse a aguas más profundas, y así abría una pequeña ventana para que los barcos franceses pudieran escapar. Como el clima era algo impredecible y los navíos franceses de línea estaban dispersos entre varios puertos, ninguna tormenta era lo suficientemente grande como para liberar toda la costa. Por lo general, la flota principal francesa solo buscaba esas oportunidades si se planeaba una operación muy específica. Pero mucho más comúnmente, las fragatas francesas aprovechaban esas ventanas para lanzarse al mar abierto. Los intentos de hacerlo individualmente fracasaban la mayoría de las veces, ya que los barcos británicos del bloqueo solían avistarlos y luego perseguirlos hasta alcanzarlos. Así que las tácticas cambiaron a enviar pequeños escuadrones de fragatas. Estos en realidad serían más difíciles de detectar, ya que solo habría una formación cerrada en un pequeño tramo de mar, en lugar de media docena dispersa a lo largo de un frente amplio. Y si dicho escuadrón era avistado por una sola fragata británica, esa nave tendría que ir a buscar ayuda en lugar de enfrentarse de inmediato. Y para cuando llegara la ayuda en los mares agitados por la tormenta, el escuadrón ya debería haber logrado escapar. Tal fue el caso a principios de marzo de 1799, cuando las fragatas francesas Concorde, Mide y Frances lograron escapar de Rochefort. Luego tuvieron un año bastante productivo atacando el comercio que pasaba por la costa oeste de África antes de dirigirse a Sudamérica, controlada por los españoles, para un reacondicionamiento. Este reacondicionamiento ocupó la mayor parte de la primera mitad de 1800. Posteriormente renovados, volvieron a salir al mar para buscar más comercio británico que atacar, esta vez en el lado occidental del Atlántico Sur. Y pronto avistaron numerosas velas apareciendo en el horizonte y, como era de esperarse, se movieron para investigar. Resultó que éstas pertenecían a un convoy británico. El convoy consistía en 5 barcos de la Compañía de las Indias Orientales, 2 barcos mercantes de propiedad privada, incluyendo uno que antes pertenecía a la compañía, y un ballenero. Su único escolta era el HMS Belacroix,
un navío de tercera clase con 64 cañones bajo el mando del capitán Rowley Bulteel. Cuando avistaron la formación francesa, Bulteel se dio cuenta de que, aunque su barco era individualmente superior a cualquiera de las fragatas francesas, ellos podían usar uno o dos de sus barcos para distraerlo, o tal vez amenazar al barco mercante más cercano a él, lo que lo obligaría a intervenir, mientras los otros capturaban barcos en cualquier extremo del convoy en el que él no estuviera. Y además, dos de las fragatas francesas eran grandes de 40 cañones y una tercera seguía siendo considerable con 32 cañones. Aunque ninguna de ellas llevaba cañones tan pesados como los de 24 libras de su cubierta inferior, entre las tres bien podrían causar daños significativos a su relativamente pequeño navío de línea e incluso llegar a derrotarlo, si llegaban a acertar un par de disparos afortunados en sus mástiles o jarcia. Así que decidió que la única salida segura de esto era aparentar fuerza. Inmediatamente izó banderas ordenando a sus barcos formar una línea de batalla, algo nada propio de un mercante. El comodoro Landolph, a bordo del Concord, vio estas maniobras y examinó detenidamente a su posible presa con un telescopio. Lo que vio fue una formación de grandes barcos que todos parecían, al menos, tener dos filas de troneras, todos formándose y girando hacia él. Si en verdad se trataba de una formación de 9 navíos de línea mixtos de tercera clase, quizá de regreso a casa tras alguna misión lejana en el extranjero, serían bastante capaces de aplastar su fuerza de 3 fragatas. Así que ordenó a sus barcos que se dieran la vuelta, se separaran y huyeran. El capitán Jurien, a bordo de la Franchise, sin embargo, pensó que la transición algo lenta del convoy a una formación en línea indicaba que en realidad eran mercantes, y protestó la orden, pero Landolph, completamente engañado, anuló a su subordinado. Bulteel, mientras tanto, también se dio cuenta de que ahora realmente tenía que comprometerse con el papel. Con los franceses retirándose, si él, a su vez, también regresaba a casa, muy probablemente arruinaría el engaño, ya que ninguna fuerza de navíos de línea se conformaría simplemente con hacer huir a un escuadrón de fragatas enemigo. Así que hizo una evaluación rápida de cuáles de los barcos bajo su mando eran los más grandes y, relativamente hablando, los más fuertemente armados, además de los más rápidos. Ordenó a los demás que se retiraran y retomaran su rumbo original. Así que condujo al Bellicot, su único buque de guerra real, tras el Concord. Mientras que a los Indiamen, Exeter y Bombay Castle, se les ordenó perseguir al Mide y al Quds y Neptune se les ordenó ir tras el Frances. Esto mantendría el engaño, ya que, después de todo, no todos los navíos de tercera clase eran iguales, y 9 barcos contra 3 fragatas también podría levantar sospechas, porque ¿por qué necesitarías tanta fuerza? Pero de esta manera, parecía que los barcos de vela más lentos, que realmente no tendrían oportunidad de alcanzar a las fragatas, estaban regresando a su curso original, mientras que los barcos más rápidos se acercaban a sus objetivos, aprovechando el oleaje más fuerte. Y obviamente, 2 navíos de línea contra uno en 2 casos seguirían representando una fuerza muy abrumadora. El hecho de que la tripulación combinada de los pares de barcos de la Compañía de las Indias solo sumara alrededor de 3/4 partes de la tripulación de una sola fragata francesa significaba que realmente tenías que esperar que no se tratara de un abordaje. Y además, aunque los pares de barcos de la Compañía de las Indias técnicamente llevaban más cañones entre ambos, llevando alrededor de 30 cada uno para un total de 60, esos cañones también eran generalmente mucho más ligeros que los cañones franceses. Los barcos de la Compañía de las Indias usualmente montaban cañones de 9 y 12 libras, mientras que las fragatas francesas generalmente llevaban una gran cantidad de cañones de 12 libras o, en 2 de cada 3 casos en estos barcos en particular, grandes baterías de cañones de 18 libras. Los franceses cayeron completamente en el engaño en este punto. Al ver lo que pensaban que eran rápidos navíos de línea acercándose, Francesca comenzó a arrojar por la borda gran parte de su artillería y suministros. Esto aligeró considerablemente la nave y le permitió adelantarse lo suficiente como para desaparecer en la creciente oscuridad de la tarde. Bellicot comenzó gradualmente a alcanzar al Concord y ambos iniciaron un intercambio de fuego a larga distancia. Ninguno de los dos bandos acertó a nada, en parte por la distancia y en parte por el clima. Pero como el navío de tercera clase se acercaba cada vez más con cada minuto, no pasó mucho tiempo antes de que la fragata arriara su bandera. En lugar de arriesgarse a que el buque de guerra británico se pusiera a su lado y luego destrozara la fragata con una andanada a corta distancia que no podría fallar,
Mientras tanto, la última fragata francesa, la Mide, había logrado dejar atrás al Bombay Castle, pero el Exeter, bien comandado y sorprendentemente rápido para ser un mercante, se estaba acercando bastante rápido. Al darse cuenta de que cualquier pequeña oportunidad que pudiera haber tenido en una pelea real si operaba junto al Bombay Castle ya se había esfumado, el capitán Henry Merriton del Exeter decidió llevar el engaño a otro nivel. Ninguno de los dos bandos había abierto fuego en este punto, el Exeter para evitar revelar su verdadera andanada y la Mide para evitar provocar una respuesta potencialmente catastrófica de lo que creía que era un verdadero navío de línea. Y así, al caer la noche, el Exeter abrió cada una de las troneras y demás aberturas de su costado, con el capitán ordenando colocar lámparas justo adentro. Cada una de ellas les daba un brillo bastante amenazante. Este espectáculo de luces, además de hacer que el barco se viera muy intimidante, también ocultaba aún más la verdadera naturaleza del Exeter, ya que arruinaba la visión nocturna de cualquiera que realmente estuviera mirando su costado, y por supuesto, naturalmente, daba la apariencia de numerosas troneras iluminadas, todas listas para la acción. El Exeter entonces se puso a la par de Mide, y el capitán Merriton llamó al barco francés, ordenándole que se rindiera o sería destruido. El capitán Caudar del Mide concluyó que el capitán británico claramente deseaba asegurarse la mayor cantidad de dinero por la captura para sí mismo, ya que una fragata sin daños valía mucho más que una que pareciera un queso suizo. Pero también había formulado claramente la exigencia después de haber puesto su barco en una posición donde podría pulverizar la fragata en muy poco tiempo si era necesario. Así, concluyendo que estaba completamente superado, el capitán Coudart arrió los colores del Mide y luego tomó un bote para entregar su espada. Por supuesto, una vez que llegó al Exeter, se dio cuenta rápidamente, y también se le informó debidamente, que en realidad acababa de rendir una gran fragata francesa a un mercante. Pero también se le informó igual de rápido sobre la antigua leyenda de los Novaxes y se le negó el permiso para regresar a su barco y realmente intentar pelear. Naturalmente, los capitanes involucrados en la captura de los dos barcos franceses ganarían una buena cantidad de dinero con las ganancias de sus premios. Y el capitán Merriton del Exeter, de hecho, volvería a luchar contra buques de guerra franceses desde la cubierta de un Indiaman 2 veces más en su carrera, ahuyentando a una escuadra francesa aún más grande y poderosa en 1804, antes de casi perder una pelea entre 3 Indiaman bajo su mando y 3 buques de guerra franceses en 1810, aunque sobreviviría a ese enfrentamiento a pesar de recibir heridas y eventualmente regresaría a la vida civil. Avanzando desde la era de la vela hasta la Primera Guerra Mundial, nos encontramos observando el encuentro entre el Alcantara y el Grave. Ahora, justo antes del estallido de la Primera Guerra Mundial, se habían encargado dos barcos, uno en Alemania y otro en el Reino Unido. Ambos habían sido incorporados casi de inmediato al servicio naval y ambos estarían en el fondo del mar un par de años después de que comenzara la guerra. Estos eran, como acabamos de decir, el RMS Alcantara y el SS Guben, no Goben, solo Guben, que luego sería renombrado como Grave cuando fue incorporado a la Marina Imperial Alemana como SMS Grave. Pero antes de su enfrentamiento final, ambos fueron reacondicionados para propósitos completamente opuestos. Alcantara era un típico transatlántico de tamaño mediano de la época, capaz de alcanzar unas 18 nudos con una capacidad de poco más de 1000 pasajeros divididos en 3 clases. Con 570 pies de eslora, en realidad era un poco más larga que la mayoría de los acorazados Dreadnought, aunque algo más angosta de manga. Era un poco más corta que los nuevos superacorazados Dreadnought, pero aún así resultaba una vista relativamente impresionante. A principios de 1915 fue reacondicionada como un crucero mercante armado, equipada principalmente con cañones de 6 pulgadas, y así se convirtió en el HMS Alcántara, asignada a patrullar las aguas más al norte del Mar del Norte como parte del bloqueo británico a Alemania. Debido a su gran superestructura, no todos sus cañones podían ser utilizados en la andanada. Su andanada teórica era de 3 cañones, aunque como su armamento estaba dispuesto en la cubierta de proa y popa, con 2 cañones por lado al frente y uno por lado en la popa. Podía utilizar más cañones en ciertos ángulos que eran más hacia proa o popa o a distancias más largas. Si los cañones del lado opuesto se arriesgaban a disparar por encima de las cabezas de sus compañeros, incluso podría utilizar todos los cañones al mismo tiempo.
El Grave, que era un poco más pequeño, estaba armado con 4 cañones de 5.9 pulgadas y un solo cañón de 4.1 pulgadas, todos en compartimentos ocultos, además de un par de tubos lanzatorpedos, y por supuesto fue convertido en un asaltante mercante armado. Además, fue disfrazada como un barco mercante noruego y enviada a principios de 1916 para intentar burlar el bloqueo británico con el objetivo de atacar la navegación mercante británica en el Atlántico, en su camino hacia las zonas de África controladas por Alemania, para lo cual había sido cargada con suministros. Sin embargo, terminaría siendo interceptada por el Alcantara, ya que el bloqueo británico había sido advertido por inteligencia de señales para estar atentos a barcos sospechosos que intentaran romper el bloqueo. La acción se desarrollaría tal como la describió el capitán del Alcantara en su informe de acción, del cual ahora citaré casi literalmente. El martes 29 de febrero a las 9:00 am. Me encontraba aproximadamente en la posición 61 grados 45 minutos norte, 0 grados 58 minutos este, habiendo ordenado al HMS Andes que se reuniera conmigo en 61 grados 50 minutos norte y 1 grado 0 minutos este para transferir documentos secretos. Solo como nota al margen, el Andes, en realidad, era uno de los barcos gemelos del Alcantara y también era un crucero mercante armado en ese momento. Regresando a la narración, a las 8:55 de la mañana, se reportó humo por la banda de babor y casi al mismo tiempo se recibió una señal del Andes que decía «Enemigo a la vista, rumbo noreste a 15 nudos». Y también otra señal describiéndola que leí como que tenía 2 chimeneas. De inmediato aumenté a toda velocidad y me dirigí hacia el humo. A las 9:10 am avisté al Andes con el casco oculto por el horizonte, marcando al norte verdadero y navegando hacia el noreste verdadero. A las 9:15, estando a unas 6.000 yardas del desconocido, hice MN y disparé 2 rondas de fogueo. El desconocido se detuvo de inmediato e hizo una señal: «Estoy detenido». Luego hizo su número MG6, que no estaba en mi copia de letras de señales de barcos de todos los países extranjeros. La tripulación del barco estaba en puestos de combate y los cañones se mantenían apuntando al desconocido. A eso de las 9:20 am se recibió una señal de Andes. El enemigo ha cambiado de rumbo al sureste, y vi que Andes también había cambiado al sureste y aparentemente reducido la velocidad. Así que se estaba acercando a nosotros. Cuando estaba a unas 4.000 yardas del desconocido, cambié el rumbo a babor para mantener esa distancia mientras le hacía señales. Entonces se pudo ver que enarbolaba la bandera noruega, tenía banderas noruegas pintadas en su costado y el nombre Reina. Entonces le hice señales al Andes con el reflector. «Estoy interceptando una embarcación sospechosa. ¿El enemigo sigue a la vista?» A esto no se recibió respuesta. En respuesta a mis señales, el desconocido señaló que venía de Río de Janeiro y se dirigía a Trondheim. Estos detalles, su tamaño y rumbo, coincidían con la lista confidencial de barcos de Lloyd. Suponiendo que no habría respuesta del Andes, decidí poner una guardia armada a bordo del desconocido, que parecía completamente normal, y luego proceder a ayudar al Andes con el enemigo, ya que se había avistado humo al sur-sureste. Mientras preparaba la guardia, reduje la velocidad a 14 nudos y me mantuve alejado de la popa del desconocido. A las 9:35 Andy señaló: «Esa es la embarcación sospechosa». A las 9:40 el bote estaba siendo bajado y me estaba acercando al desconocido por la aleta de babor cuando noté que el asta de su bandera caía sobre la popa y que los hombres preparaban un cañón en la cubierta de popa. En ese mismo momento, el desconocido disparó un proyectil hacia nuestro puente, lo que dejó fuera de servicio el sistema de dirección telemotriz, el telégrafo de la sala de máquinas y todos los teléfonos del puente, además de matar y herir a varios hombres. Las solapas con banderas pintadas en sus costados fueron bajadas y posteriormente luchó sin bandera alguna. De inmediato di la orden de máxima velocidad y abrí fuego. La distancia era de aproximadamente 2.000 yardas. Se envió un mensajero a popa para ordenar que se conectara el equipo de gobierno de popa y, a partir de ese momento, todo el control del timón se realizó desde el puesto de control de popa. El enemigo avanzó de inmediato y giró a estribor disparando proyectiles altamente explosivos, algunos de ellos muy cortos, pero varios impactos se produjeron cerca de la línea de flotación a media nave, penetrando las calderas del primer fogón, que estaban medio vacías, y la sala de máquinas. A las 10:20 el enemigo disparó un torpedo que pasó por debajo de nuestra popa, utilizando el timón a estribor para evitarlo.
La primera andanada de nuestro cañón de 6 pulgadas de popa, el del lado de babor, impactó la munición del cañón de popa del enemigo y lo dejó fuera de combate. Los prisioneros alemanes afirman que nuestra tercera andanada impactó completamente al enemigo. A las 10:15 el enemigo estaba gravemente incendiado cerca del puente y la distancia era de 5.500 yardas. Al parecer, se había detenido. A las 10:22 se notaron botes saliendo del enemigo, quien estaba envuelto en una nube de humo. Ordené alto al fuego y el barco comenzaba a escorarse a estribor, pero de repente se inclinó hacia babor. El humo alrededor del enemigo se disipó y efectuó un disparo más. Entonces ordené abrir fuego, pero a las 10:35 el barco se escoraba gravemente a babor y se estaba hundiendo. Por lo tanto, di la orden de cesar el fuego, cubrir los puestos de los botes y detener los motores. La orden de detener los motores nunca se recibió, pero aparentemente se detuvieron solos cuando el agua subió. Se hizo todo lo posible para sacar los botes y salvar a los heridos, pero varias cuerdas habían sido perforadas por disparos y los hombres cayeron al agua. El barco avanzaba a unas 3 nudos por el agua, con el timón aparentemente más a estribor, pero el barco girando hacia estribor. Ten en cuenta que, en este momento, las órdenes de timón británicas seguían el antiguo método de dirección con caña, así que si ordenabas el timón más a estribor, el barco en realidad giraría a babor, así que esto indicaba que algo había salido muy mal con la dirección del barco. De todos modos, a las 11:20 el barco se hundió. Al menos 15 botes y una gran balsa quedaron a flote. El HMS Comus y el HMS Monster se acercaban rápidamente. Monster comenzó a rescatar a los sobrevivientes, mientras que Comus se dirigió hacia Andes, que todo el tiempo aparentemente había estado a unas 8.000 yardas de distancia, y reanudó el fuego contra el enemigo, que seguía ardiendo furiosamente. Opino que el enemigo fue completamente abandonado alrededor de las 10:30 y que el disparo realizado después se debió a un cañón sobrecalentado. Las declaraciones de los prisioneros confirman esto. Se recibió un mensaje inalámbrico de Comus, pero el mensaje descifrado nunca llegó al puente, por lo que yo no sabía que la ayuda venía en camino. Tengo el honor de informar que los oficiales y marineros del barco de Su Majestad pelearon con gran valentía y que nadie abandonó su puesto hasta recibir la orden. Yo mismo fui testigo de casos en los que hombres ayudaron a los heridos arriesgando mucho su propia seguridad. Un informe completo será presentado más adelante. Es probable que los horarios exactos requieran una revisión cuando se investigue, ya que los que se citan provienen de la memoria del teniente de navegación, quien usó un cronómetro, pero cuyo cuaderno se perdió mientras estaba en el agua. Ese es el final del informe. Y ahora, Griff, que llevaba una gran carga de corcho a bordo, permaneció a flote durante bastante tiempo después de haber sido abandonada. Pero la reanudación del fuego del Comus provocó una gran explosión, probablemente de sus reservas de municiones, y posteriormente se hundió bastante rápido. Ahora, las fuentes difieren bastante en cuanto a las bajas. Algunas sugieren que alrededor de 220 miembros de la tripulación alemana fueron rescatados, mientras que unos 140 aproximadamente se perdieron, mientras que otras fuentes invierten aproximadamente esos números. Mientras tanto, el Alcántara perdió entre 69 y 72 hombres. Y no pude averiguar exactamente cuál era su dotación total al inicio del combate, pero parece que la mayoría de las fuentes indican que la mayor parte de la tripulación sobrevivió, lo que probablemente significa que la tripulación superaba al menos los 200. Y para nuestra batalla final, avanzamos hacia la Segunda Guerra Mundial. En abril de 1941, el Hilfskreuzer alemán Thor había estado en el mar durante casi un año y estaba de regreso a Alemania. Durante el transcurso de su viaje, se había encontrado y ahuyentado a 2 cruceros mercantes armados de la Royal Navy, uno de los cuales era otra versión del Alcántara, esta vez una versión de los años 20, y el crucero mercante armado Carnarvon Castle. Sin embargo, ahora se encontraría con el crucero mercante armado HMS Voltaire frente a la costa noreste de Brasil. Voltaire tenía en este momento casi 20 años, había sido construido como un transatlántico de aproximadamente 13.000 toneladas, capaz de alcanzar unos 15 nudos. Tenía el armamento estándar de los cruceros mercantes, armados británicos de la Segunda Guerra Mundial, 8 viejos cañones de 6 pulgadas y un par de cañones antiaéreos de 3 pulgadas. Con una tripulación total de aproximadamente 270 hombres. Sus cañones estaban posicionados a proa y a popa, con 2 por lado en cada extremo, para una andanada de 4 cañones.
Thor era una nave más pequeña, pero algo más rápida, capaz de alcanzar unas 17 a 18 nudos y armada con media docena de cañones de 5.9 pulgadas, 4 tubos lanzatorpedos y varios cañones antiaéreos, además de un hidroavión Arado AR-196. Como un corsario diseñado específicamente para esa función, también tenía un grado superior de control de tiro, aunque en ambas naves esto era algo limitado en comparación con lo que estaba disponible en un verdadero buque de guerra. Como llevaba sus cañones principales posicionados uno a proa, uno a popa y dos a cada lado, también resultaba que tenía una andanada de 4 cañones. Frente a la costa noreste de Brasil, el 4 de abril, Thor avistó humo en el horizonte, algo más cerca de la costa que Thor, y comenzó a dirigirse hacia él, esperando una captura fácil. Mientras tanto, el Voltaire, al ver que aparecía un carguero más pequeño acercándose hacia ellos, decidió girar para investigar. Cuando los dos barcos se acercaron casi de frente, Thor disparó un solo tiro de advertencia para que el otro barco se detuviera. En cambio, Voltaire respondió con un par de disparos propios. A medida que la distancia se acortaba rápidamente, ambos barcos comenzaron a girar para presentar sus costados y disparar. Pero Thor fue un poco más rápido y lanzó una salva completa, logrando una serie de impactos críticos, lo que destruyó tanto la sala de radio del Voltaire como lo que servía de sistema de control de tiro. Dejados a su suerte, los artilleros del crucero mercante armado tuvieron que cargar, apuntar y disparar basándose únicamente en sus propias estimaciones de la distancia y la dirección del objetivo. Con la distancia bien por debajo de las 10.000 yardas, Thor aprovechó sus primeros impactos y lanzó más proyectiles, incendiando al Voltaire. Luego, el mecanismo de dirección recibió un impacto, y así el Voltaire comenzó a girar en un gran círculo, con solo 2 cañones aún en funcionamiento. El Voltaire logró acertar un solo impacto en la parte superior del mástil de Thor, destruyendo parte del equipo de radio. Y en esta etapa de los acontecimientos, las fuentes difieren un poco sobre lo que sucedió después, pero la mayoría parece sugerir eso. Los propios cañones de 5.9 pulgadas de Thor comenzaron a sobrecalentarse, ya que había gastado muchísima munición muy rápido. Y así, el corsario se acercó para rematar al Voltaire con torpedos en su lugar. Pero al ver que el barco estaba muy escorado y que los hombres comenzaban a saltar al agua, el barco alemán dejó de disparar, mientras un puñado de sobrevivientes aislados en la cubierta de popa agitaban una bandera blanca. Con la batalla claramente terminada y sin haber detectado transmisiones de radio del Voltaire, el Thor pasó las siguientes horas rescatando sobrevivientes, salvando a cerca de 2/3 de la tripulación del Voltaire, la mayoría de los cuales posteriormente serían transferidos a un buque cisterna de suministro. Poco más de una semana después, ya que, de hecho, la tripulación del Voltaire no logró enviar una señal de radio antes de que la sala de radio fuera destruida. La Marina Real Británica inicialmente desconocía por completo la pérdida del barco y solo se enteraría a través de las transmisiones de propaganda alemana, aunque dichas transmisiones se cuidaron de omitir exactamente qué barco alemán había sido responsable, para ayudar a Thor en su misión secreta de regresar a casa. Investigaciones posteriores confirmarían que se encontraron restos del Voltaire, pero los detalles exactos del conflicto tendrían que esperar hasta después de la guerra, cuando los sobrevivientes del Voltaire fueran repatriados. Thor, mientras tanto, logró regresar sano y salvo a Alemania, fue reacondicionado y enviado de nuevo en otro largo crucero de corso que finalmente terminó con el barco atracando en Japón. Sin embargo, allí fue destruida cuando un barco adyacente a ella en el puerto se incendió. El fuego posteriormente se propagó, envolviendo al corsario y a un par de barcos más, quemándolos a todos. Eso es todo por este video. Gracias por vernos. Si tienes algún comentario o sugerencia sobre algún barco para analizar, haznoslo saber en los comentarios abajo. No olvides comentar en la publicación fijada para las preguntas de Drydock.